Hola amigos, esto es Honestamente, edición número 21, soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno mediático que se ha difundido especialmente a través de Netflix y que se llama El Juego del Calamar. Se trata de una serie extraordinariamente exitosa, dirigida en principio, dicen ellos, para adultos, para personas mayores de 18 años, pero que indudablemente está teniendo un impacto en todas las edades. ¿Cómo acercarnos a esta serie? Bueno, quiero decir ante todo que por los datos que yo voy a dar aquí, posiblemente se va a arruinar la experiencia de los que no hayan visto y quieran ver la serie. Eso es lo que llaman una alerta de spoiler. Te voy a arruinar la serie si no la has visto. No te va a gustar verla después de lo que te voy a contar aquí. Yo mismo no he visto la serie, entre otras cosas por limitaciones de tiempo y también por cierto cuidado, por cierto amor a mi propia integridad intelectual y moral. Pero estoy, como ustedes se darán cuenta, estoy bastante bien informado de lo que está sucediendo en el juego del calamar y de las repercusiones que tiene. El análisis que voy a proponer se basa en lo que llamamos 5 ejes. La riqueza, porque evidentemente es una serie impresionante en su riqueza, es decir, en la cantidad de contenidos y de escenas y de diálogos que conectan con el mundo de las personas. Esto es clave, ¿no? Esto es clave. Una serie que es rica, semánticamente rica, logra conectar con tu vida de más de una forma. Y eso es lo que precisamente hay que tratar de explicar en primer lugar cuando hablamos del juego del calamar. 5 ejes. Por ejemplo, un eje es inocencia y crueldad. Inocencia y crueldad quiere decir que te vas a encontrar como con una especie de paradoja, porque la serie muestra la realización de una serie, muestra una serie, ¿no? de juegos que son juegos infantiles. Y se supone que los juegos infantiles tienen esa carga de inocencia, pero el resultado de ganar o perder en esos juegos infantiles, entre comillas, es que muere gente. Empiezan un poco más de 450 personas y la idea es que quede un ganador. Y el que va perdiendo, pues no solamente pierde el juego, sino que pierde el juego de la vida. De manera que la inocencia y la crueldad forman un eje. Y la serie se mueve en ese eje de inocencia y crueldad. Entonces aparece aquella muñeca gigante y aparecen esos distintos juegos, pero en realidad no son juegos porque son más bien batallas y son batallas a muerte. Entonces, ese es un eje que hay que tener en cuenta. Segundo eje, nos encontramos también con el eje económico, es decir, entre pobreza y riqueza. La condición de las personas que participan en el juego del calamar es que son personas prácticamente desechadas de la sociedad o desechables por la sociedad. Es decir, son vidas baratas. Y son vidas baratas porque son vidas de personas pobres. El pobre se convierte en un objeto. El pobre se convierte en una commodity, como dicen en inglés. Se puede comprar, se puede vender, se puede usar. Y el que lo usa, como nos damos cuenta al final de la serie, por lo menos en esta temporada que se ha publicado, el que lo usa es el rico. Y el señuelo es siempre el dinero. Es decir, hazte matar porque hay dinero. Hazte matar porque hay dinero. Entonces, hay serios cuestionamientos éticos que surgen aquí, porque nos damos cuenta que en nuestra sociedad, de hecho, a las personas necesitadas muchas veces se les trata como si fueran objetos de compra y venta, hasta los extremos absolutamente aberrantes de la explotación sexual, de la prostitución, etc. De manera que ese eje también es importante, el eje que va entre la pobreza y la riqueza. En un sentido un poco más filosófico, podemos decir que está el tema del aburrimiento, que es un gran tema en nuestro tiempo. Desde hace muchos años, desde hace por lo menos 30 años, yo vengo escuchando de estudios, de análisis sociológicos, psicológicos, filosóficos, sobre el tema del ocio. Es decir, además de llenar las necesidades básicas, además de satisfacer las necesidades básicas, llenando nuestra vida de trabajo, ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Qué hace uno con su tiempo? Y la gran explicación de toda la crueldad en el juego del calamar es
estábamos aburridos. Esa es la gran explicación. Entonces, para vencer el aburrimiento, se necesita diversión. ¿Y qué precio tiene la diversión? Pues el precio de vidas humanas. Por eso me ha gustado decir en otros comentarios que he hecho sobre esta serie, me ha gustado decir que esta serie corresponde a lo que eran los gladiadores en la época del Imperio Romano. Y es que el parecido es muy grande porque los juegos, así llamados, porque se llamaban así también juegos, los juegos de los gladiadores eran juegos a muerte y eran financiados por personas que tenían una gran cantidad de dinero, pero que también tenían gran avidez de más poder, pues para conseguir más dinero. De tal manera que cuando se habla de este eje, el eje que va del aburrimiento a la diversión, pues tenemos que decir que el juego del calamar es una versión de los gladiadores en el siglo XXI. No es la única versión. De hecho, muchos videojuegos tienen una estructura semejante. Sobre esto vamos a hablar en el siguiente eje. Una estructura semejante quiere decir una estructura en la que la diversión está unida a la pérdida de vidas humanas, o está unida al torturar, al decapitar, al acribillar, al masacrar. La escena típica en mucho videojuego es esa, ¿no? Disparar, 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 destrozar al enemigo, que corra sangre. La diversión unida a la pérdida de vidas humanas. Entonces está esta dimensión del aburrimiento y la diversión. Y luego en la misma línea está otro eje, que es el eje que va entre la virtualidad y la realidad. ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué sucede en el espectador que mira capítulo tras capítulo del juego del calamar? Pues está viendo cómo estos gladiadores se están despedazando unos a otros, cómo mueren unos a otros, cómo su muerte se convierte en un espectáculo y se convierte en el escalón necesario para subir al siguiente nivel. Pero resulta que esa realidad, ese despedazarse para ascender, que ahí aparece como algo virtual, lo mismo que en tantos videojuegos, pues es algo que también nos habla de la realidad. De hecho, los productores y directores de la serie hablan de eso como una especie de justificación. Dicen que esta serie finalmente tiene que ver con una descripción de cómo es el mundo. Entonces, es virtualidad, es algo que está en una pantalla, pero es algo que salta de la pantalla y se mete en mi vida. O tal vez es algo tomado de mi vida y metido en una pantalla. Hay un eje entre virtualidad y realidad. Y aquí llegamos al quinto. A ver, repasemos los ejes. Uno es inocencia, crueldad. Otro es pobreza, riqueza. Otro es aburrimiento, diversión. Otro es virtualidad, realidad. Todo esto se entreteje en el juego del calamar, lo cual explica lo que decíamos, la riqueza simbólica, semántica que tiene esta serie y que por consiguiente tiene tanta capacidad de atrapar a los televidentes. El último eje que quiero mencionar es el de la descripción y la producción. Como acabo de decir, para los realizadores y productores y directores de esta serie, en el fondo se trata de una descripción de aquello en lo que se ha convertido la vida humana. La vida humana se ha convertido en esto, en ese aplastar al otro para ascender, ganar el premio, ser el primero, ser el mejor. Bueno, pero un momento. Si tú estás haciendo solamente descripción, de algún modo lo que tú estás haciendo es retener, lo que tú estás haciendo es subrayar lo que está sucediendo. Y la pregunta es, al presentar sin alternativa, esto me lo hizo ver una querida amiga, que el juego del calamar no presenta alternativa. Entonces, al presentar una realidad sin alternativa, ¿no se le está dando también fuerza a esa realidad? Es decir, ¿no es este un modo de afianzar una lógica, afianzar una manera de ser? Y vuelvo a la comparación, porque es la que más me gusta, con los juegos, entre comillas, de los gladiadores. Cuando se presenta ese tipo de diversión sin alternativa,
se favorece la perpetuidad, la repetición del mismo esquema. Es decir, de unos días de espectáculo sangriento en el circo romano, lo único que sigue es esperar a la nueva temporada de juegos en el circo romano. Es decir, lo único que sigue después de la primera temporada del juego del calamar es la segunda temporada. Es lo único que sigue. Entonces, en el fondo se está favoreciendo una simple descripción que puede llevar a una crítica, que puede llevar a una evolución, que puede llevar a una... O se está, por el contrario, este es mi análisis, o se está retiñendo, subrayando, enfatizando, precisamente porque no hay alternativa, se está presentando ese como único modo de vida. De modo que lo que parece al principio como un cuestionamiento, quizás en lo que se convierte, es en una especie de reafirmación de lo mismo. Y la reafirmación de lo mismo es espantosa. Utiliza la inocencia para ser cruel. Usa a los pobres si tienes riqueza. ¿Estás aburrido? Diviértete. No importa si eso supone la muerte de otros. Salta de la virtualidad a la realidad. O si no, olvida tu realidad y emborráchate, embriágate de virtualidad. Se parece en algo al proyecto del metaverso que desea realizar Mark Zuckerberg, el de Facebook. Cuidado, porque va en la misma idea. Entonces, son preguntas muy serias y preguntas que nos llevan definitivamente a reconocer el peligro que está detrás de todo esto. Solamente lo diré de esta forma. No es simple entretenimiento. Están trabajando nuestra mente. ¿Por lucro? ¿Por una agenda global y mundial que tienen? ¿Por avance del mercado coreano en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra geografía? No lo sé. Pero que quieren trabajar nuestra mente, indudablemente lo quieren. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.